Jesús nunca habló de otros Cristos en la Biblia, nunca. Pero ojo, existen versículos que debido a su mala traducción podría confundirnos. Por ejemplo, Mateo 24:24. En algunas Biblias este versículo Jesús menciona a los falsos Cristos y a los falsos profetas, pero esto es un error de traducción. Tan es así que, por ejemplo, en la Biblia mía, que también es la católica, menciona Jesús porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas. Por ejemplo, en esta versión de la Biblia no se menciona a Cristos, se mencionan a los falsos mesías. ¿Pero por qué es esto? Como ya lo hemos visto en videos anteriores, digamos que derivado de varias traducciones e interpretaciones del lenguaje original de donde se sacan todos estos versículos, por ejemplo, sobre todo los evangelios del Nuevo Testamento, en muchas Biblias existen palabras que varían. Esta variación de palabras es importante porque cambian por completo el significado del mensaje bíblico, como en el ejemplo que les acabo de dar. En unas Biblias aparece que Jesús menciona a los falsos Cristos y en otras Biblias habla de falsos profetas y falsos mesías. Esta palabra, ¿sí? Simplemente cambiar Cristos por mesías en automáticamente cambia todo el entendimiento de lo que nosotros estamos leyendo y lo que estamos interpretando de la Biblia. Pero seamos justos, es posible que la interpretación de falsos cristos pudiera ser la traducción más correcta, al menos algunos arqueólogos e historiadores así lo proponen. Pero ojo, no literal falsos cristos sería la traducción tal cual, sino que la traducción tal cual tendría que ser pseudo-cristos. Y esto es muy importante porque si esta fuera la traducción original, como proponen muchos estudiosos, esto quiere decir que Jesús no hablaba de otros Cristos, otros ungidos u otros elevados. Hablaba de personas, seres humanos comunes y corrientes que no tenían elevación espiritual, que no tenían elevación de conciencia, que no son Cristos, pero que se harían pasar por Cristos. Así como también en otras traducciones no está negando la posibilidad de otros mesías, sino que está hablando de que pueden existir personas como otros tantos líderes de secta, por ejemplo, que nosotros conocemos a la perfección, que se harán pasar por mesías. Y esto cambia por completo el sentido, porque de nuevo Jesús no está hablando de los otros Cristos que sí pueden existir, de los otros Cristos de la existencia, como Alá, como Buda, como Krishna, sino que está hablando de seres humanos malintencionados, capaces de mentir y hacerse pasar por lo que no son. En este caso, en algunas traducciones, hacerse pasar por Cristos, o en otras traducciones, hacerse pasar por Mesías. Pero ahora, aguado todos y agárrense de su silla, porque todavía hay más tela de donde cortar de acuerdo a este tema. Y es que la otra problemática con los evangelios es que no sabemos cuáles fueron exactamente las palabras del Maestro Jesús de Nazaret, ya que pues muchos de estos evangelios fueron escritos como mínimo 100 años después del fallecimiento del Maestro Jesús. Una vez que han pasado 100 años, se puede interpretar que ya las palabras han sido manoseadas, que han sido interpretadas y han sido reinterpretadas una y otra vez. Y es aquí en donde nosotros podemos postular que hay que tener cuidado a la hora de declarar cuáles fueron las palabras certeras del Maestro Jesús y cuáles pudieron haber sido agregadas por los autores, los verdaderos autores de los evangelios. Porque, ojo, también es importante decirlo, seguramente no fueron los apóstoles. A lo mejor los seguidores de los apóstoles, por ejemplo, seguidores de Mateo, o escribas que recolectaron precisamente todos estos dichos y los pusieron en papel. Pero lo más seguro es que ni siquiera los evangelios habían sido escritos por los propios apóstoles del Maestro Jesús. Entonces los mantenemos en la misma. El Maestro Jesús nunca habló de los otros Cristos. Jamás mencionó en la Biblia a los otros Cristos. Advirtió que existirían seres humanos que se harían pasar por ellos. Jamás advirtió de otros, mesías, pero advirtió que sí existirían seres humanos que se harían pasar por mesías. Por eso en la lucha espiritual bíblica, católica, evangelista,
Casi siempre se menciona que hay que tener cuidado con las personas a las que sigues. Ojo, esto ya lo digo como brevario cultural. Hay que tener cuidado de los sacerdotes, hay que tener cuidado de los pastores, porque como bien dicen por ahí, no todo el que diga Dios mío, está hablando en nombre de Dios. Y yo creo que a esto es a lo que se refiere el Maestro Jesús en estas palabras, ¿no? No solo de aquellos líderes sectarios que hoy ya conocemos, con consecuencias para sus sectas sumamente trágicas, sino también cuidarse de los falsos pastores dentro y fuera, ¿no? De los que supuestamente pertenecen a su iglesia o a su filosofía de religión. Yo creo que Jesús hablaba más de esto y no hablaba tanto de los otros ungidos, de los otros elevados, de los otros Cristos que a lo largo de la historia han existido.